Bueno, buenas tardes. Espero que estén bien. No sé si se llega a escuchar bien mi retorno de audio. Sí, profe, se te escucha. Se oye bien, profe. Bueno, genial. Eh, la consulta el que había hecho en el grupo de WhatsApp, la evaluación va a ser la próxima semana, que es el 27, si no estoy equivocado. La, Estará habilitado en la plataforma a partir de las 17 horas hasta las 22 horas. Eh, Va a entrar hasta lo que damos hoy, hasta la unidad 6. Va a ser 15 preguntas, que ya conocen el formato como es. La gran mayoría va a ser no sé, falso y verdadero, algunos, algunas selecciones múltiples, dependiendo de la forma aleatoria que les toque a cada uno. Eh, lo que quería hacerle una consulta es, eh, primeramente estoy habilitando, puedo todavía editar, eh, dos oportunidades de 40 minutos. O si quieren más minutos, que son, o sea, si quieren más minutos va a ser solamente una oportunidad. Va a depender de ustedes cómo querrían ese punto. O sea, les dejo a consideración. Pero la parcial es de 15 puntos, que son preguntas sencillas que no hay tantas complicaciones al respecto, por lo que 40 minutos es más que suficiente para el efecto. El día de la fecha vamos a desarrollar dos unidades cortitas, que son la unidad 5 y la unidad 6. La semana pasada habíamos hablado de la sociedad en sí, o sea, en un aspecto general al respecto. Hoy vamos a entrar la El programa nos habla de la empresa individual. Al entrar en ese punto de empresa individual de responsabilidad limitada, no estamos hablando de sociedad, porque para haber sociedad tiene que haber dos o más personas. Al ser sociedad es un contrato, y en un contrato tiene que haber una bilateralidad al respecto. Si no existe esa bilateralidad, no puede existir una sociedad. Por eso vamos a tocar la empresa individual de responsabilidad limitada, que está regulada en la ley 1034, que es la ley del comerciante, que está regulada gran parte de ese punto. Eh, es muchas veces en la práctica, acá en Villarrica mismo desconozco específicamente quién utiliza esta figura. En otros lugares ya llegué a escuchar, pero es casi un poco difícil que es una persona realice una empresa de responsabilidad limitada, a no ser que se quiera dedicar eh, específica en una empresa grande por respecto, pero la mayoría optan por realizar una sociedad por A o B motivos, ¿no? Va a depender. Pero uno de los requisitos es que la empresa individual de responsabilidad limitada, como su nombre lo indica, es solamente una persona, individual, de ahí el nombre necesita solamente una persona. Para que empiece a regir la empresa individual de responsabilidad limitada, es que esa persona tenga su negocio y su persona totalmente en forma diferenciada. De ahí esa empresa individual responde de acuerdo a esa empresa, de acuerdo a esos puntos, sus obligaciones respectivas. Ahí es lo que radica, o sea, los patrimonios se separan específicamente, o sea, si él asume obligaciones en nombre de la empresa individual de responsabilidad limitada, la empresa es la que está obligada, no la persona física. Viene a constituirse en una persona jurídica, en un ente ideal al constituirse esta empresa que habíamos hablado en las primeras unidades, que, que son las personas, ¿verdad? El concepto
O sea, es una persona física capaz de ejercer que puede constituir empresa individualidades. O sea, no habla solamente que una empresa, o sea, una persona puede constituir varias empresas. El requisito es que se tiene que hacer por escritura pública. En el tema de los contratos de sociedades que habíamos visto la semana pasada, que se tenía que hacer por escrito y en casos establecidos por la ley, por escritura pública. Y vimos el caso, por ejemplo, en qué caso específicamente la norma pide que sea escritura pública, cuando tenga un bien registrable sobre esos puntos, exige la norma. En este caso, la norma habla directamente de que se tiene que hacer por escritura pública. Siempre la norma también dice que sí o sí se tiene que llevar la locución de empresa individual de responsabilidad limitada. En este caso sería, por ejemplo, eh, si yo mismo creo una empresa de individual de responsabilidad limitada, va a ser Michael Ruiz Díaz, empresa individual de responsabilidad limitada. Si no lleva esa locución, yo me estoy asumiendo en forma personal todas las obligaciones. O sea, todas las facturas, los recibos, cualquier acto que se va a realizar tiene que llevar esa locución que es la empresa individual de responsabilidad limitada. Si no lleva esa locución, se entiende que es en forma personal. Eh, para todos los efectos, la empresa individual de responsabilidad limitada, eh, hay una, dice que se debe llevar esa locución. Más adelante veremos en la sociedad de responsabilidad limitada que se puede llevar las siglas SRL. En este caso la norma no habla, o sea, tiene que establecerse específicamente que es empresa individual de responsabilidad limitada. O sea, no se puede decir EIRL. Eh, la empresa es destinada únicamente para un acto comercial. Si uno crea una empresa individual de responsabilidad limitada, es única y exclusivamente para dedicarse al comercio. O sea, no puede crear una empresa individual de responsabilidad limitada para eh, una organización no gubernamental o sin fines de lucro. Es única y exclusivamente para una actividad comercial. Eh, como toda norma, o sea, esos actos de comercio no se pueden iniciar antes de que esa escritura pública esté inscrita en los registros públicos. Eh, la aclaración específica, la norma habla, por ejemplo, les había comentado que, por ejemplo, la sociedad de responsabilidad limitada usa la SRL. El artículo 20 de la ley del comerciante habla específicamente que los documentos, anuncios de la entidad llevarán impresos el nombre y apellido del instituyente y la locución completa, dice. O sea, no dice las siglas, ni tampoco da para entender que si no está prohibido, está permitido. Está expresamente establecido que se tiene que ser una locución completa de empresa individual de responsabilidad limitada. Además de hacerse por escritura pública, la norma habla de un mínimo del capital eh, de la empresa que no puede ser inferior a 2.000 jornales mínimos, que sería hoy en día 84.152, si no estoy equivocado, está cada jornal y vendría a ser, haciendo una multiplicación rápida de a 80.000, serían más de 160 millones de guaraníes el capital mínimo para crear una empresa individual de responsabilidad limitada. Eh, también la norma aclara eh, para, eh, como dice,
ese adagio, mejor más que, o sea, poner más que innecesaria. Al hablar de una empresa individual, al darle una personalidad jurídica a esa empresa individual de responsabilidad limitada, pero la norma aclara al respecto que en el caso de que esa empresa llegue a la quiebra, de lo que hablamos la semana pasada, llegue a la quiebra, es solamente esa empresa individual de responsabilidad limitada, no del instituyente, o sea, no de la persona física, solamente la persona jurídica en ese caso, que es la empresa individual de responsabilidad limitada, es lo que va a quiebrar, no la persona física. Eh, la, la, no, la ley habla de cuáles serían las causas de terminación de esta empresa, como ser las previstas en el acto constitutivo, o sea, en la misma escritura donde cuál fue constituida se establece, o sea, terminará por cuando llegue el instituyente a la edad de tantos años, o sea, más o menos sería una causa justificativa. También puede ser por la decisión del instituyente, decir hasta acá, ¿ya? Y acá termina la sociedad, siempre teniendo en cuenta las responsabilidades que ello acarrearía. O sea, la muerte del empresario o la muerte del instituyente, la quiebra de la empresa y la pérdida de por lo menos el 50% del capital declarado, o en su caso, cuando el capital se haya reducido a una cantidad inferior al mínimo determinado en el artículo 21. O sea, no puede tener un capital inferior esa empresa de responsabilidad limitada, que es de 2.000 jornales. Perdón. Eso es lo que es a grandes rasgos de lo que hablamos de la responsabilidad de la empresa individual de responsabilidad limitada. Esa es la unidad 5, una unidad cortita. La unidad 6 habla de la sociedad responsabilidad limitada, que es comúnmente lo que conocemos en la SRL, y es lo que mayormente abunda por ser, como vamos a ver, vulgarmente hablando, es más fácil de constituir. Eh, Tiene sus requisitos, no tan exigentes como en el caso de la empresa individual de responsabilidad limitada, que sí o sí establece que tiene que ser 2.000 jornales mínimo su capital. Si va a ser inferior a ese capital, no se puede crear una empresa individual de responsabilidad limitada. La SRL no habla específicamente de montos específicos, por eso es lo que más o menos se busca crear ya una sociedad, porque no solamente requiere, como toda sociedad, como todo contrato, una bilateralidad, y esa bilateralidad se alcanza a partir de dos contratantes, o sea, tiene que ser dos o más contratantes. En el caso de la responsabilidad, la SRL establece un límite máximo de, de socios. O sea, no puede superar el límite establecido que es en la SRL es de 25 personas. Las SRL, si pasa a 25 personas, no puede existir la SRL. Tendría que ser otra forma de sociedad o ver ya una sociedad anónima. Eh, la norma se encuentra regulada en el Código Civil, en la ley 1183 del Código Civil paraguayo, que en su artículo 1160 dice, en la sociedad de responsabilidad limitada, el capital se divide en cuotas iguales por valor de 1.000 o su múltiplo. Los socios no serán más de 25 y solo responderá por el valor de sus aportes. El primer punto, o sea, las cuotas sociales se tienen que dividir en 1.000 guaraníes o su múltiplo, es decir, o sea, nadie va a crear hoy en día con el valor del 1.000 guaraníes, o sea
La mayoría de las empresas hacen de 100.000, de 500.000, de 1.000.000, de acuerdo a eh, de acuerdo a cómo se vaya a ponerle el valor de esa cuota social, ¿verdad? Y siempre lo que establece la norma es que tiene que ser múltiplo de 1.000. Eh, Como les dije, la denominación social debe contener los términos de sociedad responsabilidad limitada o la sigla. En este caso ya permite la norma SRL. Y como en el caso anterior, la omisión de esa sigla hará responsable ilimitada y solidariamente al gerente por todos los actos que se realicen. O sea, si el gerente habla, por ejemplo, es una empresa MRSRL y solamente pone MR y se olvida o no le pone la sigla SRL o la sociedad o la locución sociedad de responsabilidad limitada, eh, el gerente es ilimitada y solidariamente responsable de todos los actos que celebre. La norma prohíbe qué actos no puede realizar la SRL y son las operaciones bancarias, de seguros, capitalización ahorro, ni aquellas que por las cuales la ley exija otra forma. O sea, no puedo yo con una SRL crear una financiera o un banco. O sea, tiene que, no puede, prohíbe expresamente la norma. O ser un agente de seguro, o sea, eh, hacer una empresa de seguros con una SRL. Es porque la norma prohíbe expresamente eso. Eh, lo que sí la norma habla que los aportes se deben constituirse al momento de realizarse la sociedad. El punto importante al respecto de este punto, como es una sociedad de responsabilidad limitada, donde la mayoría de los socios se conocen, hay un relacionamiento, la norma presume y expresamente establece que en el caso de que un socio quiera ceder sus cuotas sociales o quiera vender esas cuotas sociales, tiene que ser la misma cosa, sí o sí primeramente tiene que ofrecerle a, la, a los otros socios y también específicamente aclara que cuando van a ser cedidas a extraños, tiene que haber acuerdo de socios del 3/4 del capital, que son cuando los socios constituyen hasta 5 y cuando son mayor de 5, perdón. Y cuando son hasta 5 socios, por unanimidad se tiene que aceptar al nuevo socio. Se tiene que comunicar, como les dije, se tiene que comunicar primeramente a los demás socios si uno quiere vender o ceder sus cuotas sociales. Tiene ese derecho de preferencia solamente por un cierto límite específico, que es el plazo de 15 días. O sea, no puede indefinidamente decir, eh, le ofrece a todos los socios decir, sí, sí, te voy a comprar, pero dame tiempo, dame tiempo. La norma aclara en ese punto para que no sea extremadamente, establece un plazo al respecto que tiene. Si no acepta en 15 días, ahí ya puede venderle al tercero. Eh, Cuando son el tema de las transferencias de cuando fallece un socio, se rige el tema de las transferencias de acuerdo a las disposiciones del juicio sucesorio. Y de acuerdo también a lo que establece el,
el contrato de sociedad, a no ser que se haya establecido que con la muerte de uno de los socios iba a terminar la sociedad, o sea, no se podría recurrir a esa transferencia de ese socio fallecido, ¿verdad? Porque expresamente se establece. Esa representación y administración corresponde a los socios gerentes, que pueden ser socios o a un gerente establecido por la sociedad que no sea socio. Depende ya de específicamente de los socios de las sociedades, de cómo establezcan su representación específica. Eh, el cambio, el punto específico, el cambio de objeto, transformación, fusión y toda modificación que imponga mayor responsabilidad a los socios deberá resolverse por unanimidad de votos. O sea, si se va a cambiar de objeto, o sea, se hizo una sociedad comercial SRL, para poner un ejemplo, para tener una funeraria, y se va a cambiar de objeto, ahora se va a dedicar al rubro de estaciones de servicio. Entonces, esa modificación, para realizar esa modificación se tiene que tener la unanimidad de los votos de todos los socios. O sea, si no se establece esa unanimidad, la norma se prohíbe ese cambio específicamente. En todos los demás puntos que no establece específicamente en este artículo, se va a resolver por la simple mayoría. O sea, en este caso, hay que aclarar que no va a ser la mayoría. O sea, si hay 20 socios, de 11 socios, tenga los votos de 11 socios y ya tengo mayoría. La norma aclara específicamente que esos votos se cuentan de acuerdo a sus cuotas capitales. Es decir, si uno tiene el 80% de las cuotas capitales, es decir, y el resto, el 19, tiene el 20%, con el voto de esa una persona que tiene el 80%, va a tener ya la mayoría. A ese punto aclara específicamente la norma. Por eso cada cuota da derecho a un voto, rigiendo por el caso de las limitaciones. De acuerdo a las cuotas son los votos, o sea, no es por persona, es de acuerdo, o sea, la persona vota de acuerdo a sus cuotas sociales, a sus cuotas de aporte capital que tiene dentro de la sociedad. Acá terminamos a grandes rasgos, ¿sí? A forma rápida, la unidad 6, que es la SRL. La próxima semana hablaremos, no, la próxima semana va a ser el examen, vamos a conectarnos por pie de la facultad, vamos a hacer una retroalimentación al respecto. Después hablaremos lo que es las sociedades anónimas. ¿Alguna duda o consulta que quieran realizar? No, profe, todo clarito. Gracias. Genial. Entonces, reiterando, la próxima semana la evaluación, seguramente ya vienen en la plataforma, estoy cargando las preguntas al respecto. Estará habilitado de 17 horas hasta las 22 horas. Van a disponer de 2 oportunidades de 40 minutos. Vamos a establecer para pues, la facultad pide que volvamos a hacer la videoconferencia. Sería más o menos conectaremos las 8 o pasando las 8 para hacer tipo una retroalimentación y para hacer un examen acá dentro de la plataforma. Otro punto que me estaba olvidando, como llegamos a la unidad 6 nuevamente, ya está el tema del cuestionario eh, las preguntas de las respectivas unidades. Tienen tiempo hasta el 6 de noviembre para presentarlo, teniendo en cuenta
amplíe el plazo teniendo en cuenta las parciales que tienen. Profesor, entonces el examen va a ser hasta la unidad 6. Hasta la unidad 6. Está bien. Profesor, pero 40 minutos es muy corto también. Y como había dicho en la primera, al comenzar, podemos alargar, pero con una sola oportunidad. Yo les puedo poner 1 hora 20 minutos, duplicando ese punto, pero con una sola oportunidad. Dependería de los compañeros. Y mejor así, o sea, desde mi punto de vista, mejor así. Sí, pero tenés que tener en cuenta que los compañeros todavía no han opinado al respecto del profesor. Propuso la idea para que podamos analizar en el grupo luego y para que le avisemos Así a los mismo. demás también. Eso es yo digo desde mi punto de vista. Por eso digo, Y el entonces los profesor dijo, otros, desde su punto de vista, ¿qué opinan también, verdad? es lo que estoy diciendo, el profesor propuso eso para que lo podamos compartir con los compañeros, incluso los que no están ahora en la videoconferencia. Así mismo. O sea, más o menos ustedes me No, van a yo avisar. por lo menos desde mi parte estoy de acuerdo, profesor. Ahora esperar que los otros compañeros a ver qué dicen. ¿Está bien? Está bien. Yo espero el aviso en el grupo hasta el miércoles. Me avisan ustedes. Perdón. Eh, sería hasta el lunes. Hasta el lunes me avisan. Vamos a querer solamente un examen de 1 hora 20 minutos o 2 exámenes de 40 minutos. Va a depender de ustedes. Pongan en la balanza los pros y las contras. Y me avisan. Está bien, profesor. Gracias. Si no me avisan en el grupo, se tiene en cuenta que se mantiene como está actualmente. Perfecto. Gracias, profesor. ¿Alguna otra duda, consulta? Si es que no tienen, entonces cerramos por hoy. Creo que ya ninguno, profe. Genial. Bueno, entonces un placer nuevamente compartir con ustedes. Como les dije, les reitero, cualquier duda o consulta que quieran realizar, me pueden escribir en el foro, en el grupo de WhatsApp sin problema. Le iré respondiendo ni bien tenga tiempo. Dale, muchas gracias, profe. Dale, profesor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.